Nosotros somos los primeros en hablar acerca de los relatos que tienen que ver con monstruos, críptidos y entes desconocidos, y aunque muchos de ellos creemos desde el fondo de nuestro corazón que existen, ni todos ellos juntos son capaces de producir el terror que genera conocer la verdadera maldad. Hoy vamos a contarles los escabrosos detalles e intentar entender la mente sobre uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. Hoy vamos a entrar en la mente de Richard Ramírez, el acechador nocturno de Night Stalker. El 2 de noviembre del año 2000, En los foros del Time Travel Institute el usuario Time Travel-Piso Cero empezó a revelar información, sobre los posibles futuros. a los que nos enfrentaremos como humanidad. aunque muchas cosas no sucedieron. Con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. Y a esto le llamamos El efecto. Y bueno, chicos, hoy vamos a hablar del acechador nocturno para cerrar este octubre asesino. Claro que sí. Siempre pensé que sonaba más épico en inglés que en español. El Night Suena Stalker, épico, la acechador verdad. nocturno me Pues gusta. no sé si épico, pero suena fuerte. Sí. Y Eso yo era- sí creo Eso es lo que totalmente- hablábamos Qué pena. No, no te preocupes. Lo que hablábamos con Alex, que es nuestra nuevamente invitada. Me encanta tener a Alex acá. Nos hace falta voces femeninas, güey. Porque nosotros pues estamos en contacto con nuestro lado femenino, pero no tanto. Y está bien tener esa voz amable y lo más importante, que sabe lo que habla. Conocedora, claro, no como nosotros. Conocedora. Sí, no, Alex sabe lo que habla. Nosotros parece, es lo más importante, parecemos que sabemos de lo que hablamos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, Alex. Y pues hoy tenemos en la mesa al acechador nocturno, que como bien decía Chris, y hablábamos contigo en el episodio de Dahmer, se idolatran a este tipo de personas y un claro ejemplo son los nombres, ¿no? De Night Stalker. Sí, exacto. Sí. Yo voy a tener que hacer el disclaimer. Personalmente no voy a darle ese nombre al señor Richard Ramírez porque a él le gustó que le llamaran así. Y siento que no lo merece, así que el señor Richard Ramírez para mí. Está bien. Hacerlo más Está humano, bien. más cercano, es verdad, Más, ¿no? No tan... Vamos a humanizar al demonio. Porque aparte ¿sí? sí, él tenía esa mentalidad de ser incluso sobrenatural, ¿no? Algo Sí. Sí, él especial. tenía como pequeños toques, o bueno, también muchos toques narcisistas. De hecho, creo que dentro de los Narcisistas, sí. diagnósticos tenía el narcisismo y sí, a él le gustó que le pusieran ese nombre. Hmm. Igual, digamos que él quería atención, de cierta forma, y esto mediáticamente se dio. Y vamos a descubrir durante el episodio, incluso hacia el final, que fue idolatrado, lo logró. Logró Sí. esa atención, logró ver saciado hasta cierto punto esas cosas que buscaba. Y para yo no darle... creo que al final todos buscan atención, todos los humanos. Y de Sí. pronto el cómo se encamina esa atención, no sé, yo aquí me estoy ya metiendo en temas que no son, no sé, pero que pueden ir forjando ese tipo de cosas. O sea, yo a veces digo, no sé si esto está estudiado o no, si de pronto Alex sepa, pero a mí me hace pensar que la diferencia entre un asesino y una persona no asesina, una normal, como todos Vas nosotros, muy bien, vas solito. hay Continúa. hay un pequeño momento de cambio. O sea, puede ser una pequeña cosita, un momentico clave, o simplemente atreverse a hacerlo la primera vez y que en adelante diga como, bueno, pues esto no es tan complicado, voy a seguirlo haciendo. No sé, me hace pensar a mí que cualquiera podría ser un asesino y cualquiera Eh, no. Sí lo hablamos en cierta medida, en la parte anterior hablamos de la disonancia cognitiva, que podría repetir Mi qué significa. asado. Sí, esto es un conflicto mental que ocurre cuando tenemos unos comportamientos y creencias que no concuerdan entre sí. Entonces hacemos cosas que realmente no van con lo que decimos, como por ejemplo
así rápidamente de nuevo repetiría el ejemplo que di anteriormente, amar a los animales pero consumir carne, ¿no? Entonces es Ujú, intentar alejarnos de esa realidad que va en contra de lo que pensamos realmente, de lo que creemos y ujú. vivir con ello. Cuando empezamos a pensar en la disonancia, tener ese sentimiento de intranquilidad, como de que no funciona bien, pero después utilizar otros mecanismos de defensa, por así Para decirlo, ignorar para esa idea. ignorar la idea, exacto. Entonces, si bien también hablamos un poco de la psicopatía y la sociopatía, más adelante lo podría tratar, es multifactorial, son muchos factores los que nos pueden llevar más allá de esa disonancia cognitiva que le pasa a estas personas y revisar los factores que pueden hacer que una persona se vuelva un asesino. Porque a la Ujú. final igual yo creo que el cerebro está hecho para protegerlo a uno. O Sí, sea, te dice, te justifica, ¿no? Estás haciendo algo malo, pero es que él se lo merecía. Pero es que, bueno, no sé qué tipo Sí. Yo creo de que ese salvavidas tema utilizará. de disonancia precisamente, y es lo que hablamos, o sea, una persona que se considera buena o que muchas veces, no sé, está dentro de un grupo social bueno, digamos, no sé, dentro de tu religión tremendamente católica, ser infiel está mal visto, pero pues cuando estás con tu moza no pasa nada, sí, ¿sí? ¿Sabes? sí. Son E sesgos ignoras. cognitivos. Sí, Hay sexos, entonces, no, sexos. también. Sesgos cognitivos. Supongo que también. Pero bueno, para no darle muchos rodeos, vamos a arrancar con la historia de Richard y es que hay una pregunta que ha saltado a todos los investigadores, incluyéndonos, encargados de encontrar a los culpables detrás de los crímenes más escabrosos. ¿Existe la fórmula del asesino serial? Como preguntaba Camilo. ¿Cuál es la combinación de eventos que vuelve a una persona normal en un monstruo sin corazón? Si hay algo específico o no, todavía no está claro y creo que al final del episodio puede que tampoco, pero vamos a intentar buscarlo, porque hay patrones que tienen en común los más grandes asesinos de la historia de la humanidad. La mezcla puede ser sencilla, por lo menos lo que dilucidamos inicialmente. Combina una infancia complicada, plagada de violencia, ya sea en el entorno o núcleo familiar, luego agítala con un golpe en la cabeza en algún punto de la infancia y para darle consistencia puedes agregar represión sexual o fetiches y como resultado puede que logres un asesino serial. Sí, aquí Hay desde... una Dale. relación entre los golpes físicos y traumas, digamos, a nivel físico, no sé, un trauma encefálico con un cambio de actitud o con esto que a la final puede resultar en un asesino en serie. Sí, ahí la traducción es si los golpes en la cabeza pueden volverte malo. Como decía, es un asunto multifactorial. Ahí tendremos que ver diferentes ejes. Los voy a repetir. Son Ujú, los síndromes, la parte, perdón, los síntomas a nivel clínico, si ya tenemos trastornos afectivos, algún tipo de trastorno de personalidad también, que bueno, ese sería el segundo eje, pero en este caso los dos los podemos unir entre un asunto clínico, un trastorno de la personalidad, las enfermedades médicas generales, aquí podría incidir un golpe, algo que haga que cambiemos de alguna forma nuestra forma de ver las cosas. Y al final, el último serían los problemas psicológicos, sociales, ambientales, familia, educación, todo el ambiente, eh, lo que podría ayudar a que una persona llegara a cometer un acto criminal. No es una sola cosa, son muchos factores los que pueden incidir y en este caso sí hay estudios y sí hay casos de personas que han sido golpeadas en la cabeza y pueden cambiar por completo su personalidad, pero específicamente con un asesino no solamente va a ser un golpe en la cabeza, definitivamente hay muchas más cosas que pueden incidir ok, en este tipo de personas. Qué bueno, susto. qué susto. Porque se golpeó en la cabeza, Camilo. Claro que sí. Que, Y que, y, bueno, el contexto es importante para como empezar. diríamos en el capítulo pasado, bueno, eso también explica muchas cosas. Eso explica varias cosas. Pero así te Pero ¿quién queremos, no, güey. Paganini? Yo tengo ¿Quién una no? ¿Quién disonancia. no, Paganini? Yo tengo una disonancia con Camilo, yo lo acepto así. Gracias, gracias. El contexto es importante para empezar nuestra historia, ya que la infancia de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez empezaría mal desde su gestación. Su madre trabajaba en una fábrica de zapatos donde estaba embarazada y estuvo expuesta a distintos vapores químicos que se usaban para pintar y pegar las pieles. Bien, Ahí está. Richard nació saludable a diferencia de sus hermanos, lo cual tenía distintas enfermedades congénitas. O sea, él fue el bueno de la camada al parecer.
El bueno, el bueno entre comillas. Exacto. Lo que Sí, pasa Pero es que los ya, daños no eran visibles, ¿no? Al parecer. sí, ahí ya cumple el eje Exacto. 3, que son enfermedades médicas generales, ya ahí tenemos un factor de riesgo. ujú. O sea, el Ahora, maldito lo tenía todo. todo. Ahora, años después, tuvo un accidente casero, que es de lo que hablamos, cuando un mueble de la sala cayó sobre su cabeza y requirió 30 puntadas. No siendo suficiente, años después tuvo un grave accidente en un columpio que también le dio en su madre, o sea, en la cabecita. ¿Ah? Y después tuvo convulsiones, ¿no? A raíz de este tipo Exacto. de accidentes. Desde los 10 años empezó a tener ataques epilépticos, lo cual lo alejaron de una de sus salidas de la infancia, los deportes. Según él, representó su primer encuentro con el rechazo. Y Sí, estas se había escuchado. situaciones, ajá, y estas situaciones lo llevaron a inhalar pegante y consumir marihuana a la edad de 11 años. Y ahí tenemos el otro eje que es problema psicológico, social, ambiental. O sea, Sí, o ay, sea, lo tiene tempranito. todo. Se está formando, chiquito, ya a los 11 años el hombre ya tiene un cuadro, pues digamos que alarmante, ¿no? Sí, De claro. seguimiento. O sea, el Qué desgraciado duro, era como weón. un MVP en asesino. Sí, 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 el hombre Sí, se, siguió el se fue libro. armando. Ajá. Pero es Sí. que todas son cosas, ¿sabes? Lo que decimos, mezclas que de pronto ni siquiera son de él como mala persona. No podemos llamarlo a él en ese momento una mala persona, sino que le está pasando un montón de cosas alrededor que a quién no le afectan, ¿no? A quien A no los pagan eso. 11 años estar metiendo boxer que hace daños mucho más agresivos en el cerebro que de pronto otras sustancias. Sí, las drogas en la Uf. infancia son las que, es decir, sobre todo en la infancia, generan daños irreparables a futuro. Ujú. Cuando yo tenía 11 años, recuerdo conocer chicos que metían boxer, weón. Qué fuerte. Sí, eso Espero que también ninguno de ellos se haya habla. convertido en asesino. Pues, era bueno que dejara de venderles, güey. Sí, Pero y estaba bien. es peor, eso habla mucho sobre el entorno en que crecimos, Camilo. Sí. No, y lo peor es que pues, yo también. Sí, ya. Sí, claro, yo No sé también. si a los No, 11, pero sí incluso sé que estuve. de Yo a esos los 11 sí. 5, 3 ya no están vivos. Eso te dice todo. Ajá. Ahora Son bien, sus ejes. para Ujú. mantener el proceso de que llevamos esta construcción de la maldad, en casa de Richard tampoco las cosas iban bien. Su padre era una persona bastante estricta, eh, porque iba de mano de la violencia. Estos años de violencia intrafamiliar. Sí, Porque cualquier desacuerdo terminaba en una pelea que rápidamente iba a maltrato físico. aquí podría yo hablar de los trastornos de personalidad. Hay tres tipos de trastornos o hay tres clases. Está Ujú. categorizado en el A, en el B y en el C. Y en este caso está en la categoría B el trastorno antisocial. No se Mm. confirma que el padre tuviera trastorno antisocial de la personalidad, pero es probable por los comportamientos que tenía. Dentro del trastorno antisocial de la personalidad está lo que hablamos en la vez anterior, el psicópata y el sociópata. Entonces ahí ya tenemos un problema. Esta persona tiene incapacidad o estas personas tienen incapacidad para eh, conformarse con las normas sociales. Pueden ser deshonestos, pueden ser impulsivos, pueden ser manipuladores y pueden tener ataques de ira o, en este caso, incumplir con las normas sociales, ¿no? Pero Ujú. un momento, ¿tú estás diciendo que es malo ser antisocial y vivir en un sótano? Porque Camilo sí. Específicamente, es que aquí está el asunto de utilizar los términos como en lo popular, Ah, ¿no? bueno, Como decir eso, estoy mal un día y tengo depresión. No necesariamente eso no aquí es. ya, exacto, es un trastorno de Vivir en un personalidad sótano no es antisocial. ser antisocial. Efectivamente Que no, habría que todos ver los otros oyentes factores. tomen nota, por favor. Sí, Sí. exacto, no, 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 no no es lo lo único. juzguen, no lo juzguen. Multifactorial, multifactorial. Exacto. Pero leer húmedo sí te hace antisocial. Ahora bien, para Richard los golpes hacia su humanidad no le importaban, pero sentía frustración cuando su padre golpeaba a sus hermanos, lo que le llevó a reprimir su ira. Ah, sí me acuerdo que porque el hermano tenía como un problema. O sea, por ahí había leído que habían tenido que hacerle como 30 cirugías. Y era Ujú. así como, o sea, como que tenía problemas, no sé si cognitivos o físicos, pero No, tenía es que líos. recuerda que los hijos de, o sea, los hermanos de él, nacieron todos con ciertos Sí, con problemas de malformaciones y exacto, problemas y todo malformaciones y eso. temas así. Entonces, claro, para él, que en teoría era el que hubiera sido mejor, Menos digámoslo así, o sea, pierde. no tenía esas complicaciones de nacimiento, pues supongo Ujú. que era más frustrante, ¿no? Mm. Ajá.
Ahora bien, hablemos el hermano mayor de Richard tenía necesidades especiales y esto le llevó a tener un tutor, ¿no? Un tutor que iba a su casa regularmente. Pero tutor del que se habla que según el testimonio del propio Richard, abusó sexualmente de su hermano. Sí. O sea, Qué si bien mensaje. no hay algo oficial, hay varias hipótesis que señalan que esto es una posibilidad muy, muy, muy latente ahí, que es que pudo haber pasado. Que lo de... Lo del abuso de parte del tutor al el hermano de Richard, que tenía con necesidades especiales. Ah, no, lo de eso sí pasó. Lo que es, no se sabe aún, es si también violó a Richard. Ok, entonces pues digamos que se sigue, o sea, como que va de Ish, Guatemala para Guatepeor. Sí, Sí. o sea, es como un, no sé, un manual del desastre. Ahora bien, Tomo yo uno. creo que aquí está el detonante del que vamos a hablar y es que cuando Richard o nuestro amigo Richie se hizo más grande, convivió con su primo Miguel, alias el Mikey Ramírez, un militar veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Ya sabemos para dónde va esto. Sí. Con quien entabló una relación muy cercana, empezó a salir con él y a consumir drogas de manera frecuente. Sus temas de conversación eran escuchar todo lo que su tío había hecho en Vietnam, o sea, del putas, e incluso le mostró su caja de trofeos, entre comillas, porque era una caja de zapatos llena de fotos Polaroid, porque fue todo putas Polaroid, donde tenía registrado asesinatos, violaciones, necrofilia y demás atrocidades que sabemos que pasó en la guerra. Uy, no. Sí, claramente aquí ya está el cóctel de la desgracia. Pero esto Ahora, está escalando demasiado. O sea, esto escala muy rápido. Ahora, yo quiero preguntar dos cosas. Primero, consecuencias psicológicas que generan en la guerra para las personas que participan en ella. Claramente Mike Ramírez fue un adolescente adulto que terminó siendo enlistado por el gobierno de los Estados Unidos para ir a pelear en la única guerra que han perdido, porque les ofende que les digamos eso. Sí, perdieron. Exacto. Esto, ¿cómo afecta la psique de una persona? Porque las cosas que pasan en la guerra son innombrables, aquí pero ya las vamos a hablamos de nombrar igual. algunas, ¿no? Ujú. En algún Sí. episodio ya hablamos del desligarse de hacer cosas que de pronto sean negativas, porque te están dando una Disonancia, una ¿no? orden, entonces. No sé si quiero sonar, pero eso es disonancia, ¿no? Sí, Tú sí. entras en la guerra, entras en la guerra y dices, "Oh, yo tengo que matar a esta persona porque es lo correcto, porque va en contra de Exacto. mis valores". Sí, es una disonancia que se enseña con el hecho de que un líder te diga que lo hagas. En cierta medida no estás sintiendo que tú lo estás haciendo, sino que lo estás haciendo por órdenes. Entonces, de Ish. alguna forma, como que te desapegas de esa responsabilidad. Y eso pasa muchísimo en la guerra. En la guerra las personas tienen como esta tendencia mental a darle la responsabilidad al líder y no a ellos. Y pues además de un montón de trastornos, neurosis de guerra, el trastorno por estrés postraumático, sin saber si esta persona también tenía problemas o tendencias a nivel de personalidad, que tuviera pues alguno de estos trastornos a nivel de personalidad, sí, como tal, un antisocial o algo así, o algo que haya sido alimentado desde la misma guerra. Los problemas mentales que salen de la guerra son terribles y son bastantes. Ok, Son ahora un chingo. es un chingo. Y la segunda pregunta, consecuencias de que alguien como el viejo Richie Ramírez haya visto eso en su adolescencia temprana. Sí, exacto. Aquí ya de nuevo tendríamos que volver a ver la diferencia entre psicópata y sociópata. Si bien podemos ver que en algún punto esta persona sí tuvo como cierta empatía por sus hermanos, lo que nos llevaría más hacia el lado de la sociopatía, muchos han diagnosticado a Richard Ramírez como psicópata, porque pues además de la predisposición genética que muy probablemente tenía desde familia, también hay una falta absoluta de empatía. Los sociópatas también tienen falta de empatía, pero es un poco más, digamos que, como decíamos con Jeffrey Dahmer, y en este caso no hay sadismo, mientras que el Ujú. psicópata sí tiene conductas sádicas. Y aquí el aprender desde la infancia, el naturalizar este tipo de acciones, pues obviamente hacen que la persona simplemente vea esto como algo que puede pasar, algo que se puede hacer y no hay mayor consecuencia, porque claramente el tío no tuvo le dieron un premio, ¿no? Sí, lo condecoraron. Ujú. Sí, él había sido premiado, por eso te digo que tras del hecho, él normalizó lo que hablábamos de normalizar y observar las cosas y es como, bueno, él hizo todo eso y sus primeros encuentros sobre la sexualidad de Richie fueron precisamente
hacia las violaciones que seguramente vio en esas Polaroid. Exacto, y cosificar, igual exactamente igual que en el caso anterior, se cosifica a la persona para no verlos como personas, sino como objetos que pues sirven para un propósito, ¿no? Y ahí, de nuevo, disonancia cognitiva. Qué Totalmente. visaje. Póngame ahí a la pestilencia de fondo. ¿Cuántas medallas? Totalmente. En su adolescencia, Richard desarrolló un gusto por las artes marciales, el metal y el satanismo. Hasta ahí digo yo, bueno, no está tan raro, güey. No, Sí, es que no. eso del metal, la verdad, terrible. Es muy del diablo. Satánico. Terrible. Aunque su crianza fue muy católica, él elegiría seguir todo lo contrario. Incluso su devoción por Satanás y la magia lo llevó a creer que parte de la suerte que tenía o que experimentaría a lo largo de su vida y su carrera como asesino estaba ligado a él y al satanismo. Estaba Ujú. ligado al patas. ¿Tenía ayuda maldita? Sí, como pues, pero si es una ayuda no debería ser maldita, eso solo ayuda. Pero es pues que no, o sea, no tiene sentido que diga ayuda divina del diablo, ¿no? La divinidad es solo de las cosas buenas. Había que ver la etimología de la palabra Habría que divino. ver, sí. Ahora bien, Richard siempre pues estuvo rodeado del crimen y tenía varias llaves maestras de autos y se dedicaba a robar coches en la noche para buscar casas que robar. Fue esta rutina lo que le llevó a cometer su primer asesinato. Diablos, o ¿Listo? sea, escaló rápido todo, ¿no? Escaló súper rápido, porque digamos que él trabajaba en concesionarios y él igual se robaba las llaves maestras de los Honda, de los Subaru, yo qué sé, lo que estaba de moda en ese momento, y pues estas llaves maestras le permitían, ¿sabes? Voy por la calle y este carro está aquí como medio mal parqueado, literal, y pum, se lo robaba, conducía por horas y buscaba casas pues que estuvieran, como dirían aquí en Colombia, pagando. Ujú. Ujú. Según reporta la EQ, los expertos creían que la primera víctima del acosador fue una mujer de 79 años llamada Jenny Binko, a quien Ramírez violó y asesinó el 28 de junio del 1984. Esa noche Jenny dejó la ventana abierta debido al calor que estaba haciendo en esa época del año. Esto permitió Ujú. que Ramírez entrara a la habitación y mientras dormía la apuñalara en el cuello con tal fuerza que casi arrancara la cabeza para posteriormente abusar de ella. Ah, Décadas caray. para que se dé cuenta, porque ¿En ese orden? en ese orden. Sí, Y... necrofiliarla, como dirían por ahí los amigos de leyendas. Décadas después de su arresto fue relacionado con el asesinato de una niña de 9 años, de hecho, un hecho que ocurrió meses antes del crimen de Wickham. Una prueba de ADN fue el mecanismo que ayudó a descubrir que el crimen había sido cometido por él, porque pues digamos que lo que siempre hablamos de esta época, digamos que oscura, donde proliferaron los asesinatos seriales en Estados Unidos, es que pues digamos que no estaba la tecnología para rastrear todas las víctimas y muchas veces a estos monstruos no se acordaban ni les importaba. Y esto precisamente sucedió también con Richard. Eh, pero, ¿qué crees que fue lo que pudo haber impulsado a Richard a cometer este primer asesinato? Uy, en este caso, definitivamente ya empieza a mostrar una conducta psicópata. Ya es que el ambiente, además que nos faltó decir que el primo también le disparó en el rostro de su pareja y él estaba Ah, sí, presente en ese momento, ¿no? ¿verdad, no? Cierto. Sí, pequeño detalle. Y pues todas estas cosas. Aquí podría hablar de la diferencia entre psicópata y sociópata. Otra diferencia. En este caso, los psicópatas muchas veces se pueden adaptar al entorno y pueden tener un trabajo estable, pero siempre están teniendo este patrón de comportamiento socialmente camuflado, ¿no? Pueden Ujú. controlar sus impulsos hasta cierta medida y ya cuando saben que, pues, que pueden actuar, actúan. ¿Dijiste Tienen la diferencia una, entre quién? ¿Sociópata y psicópata? sí, Sí. psicópata y Mm. sociópata. Como decía, creo que no lo había dicho en esta ocasión, el psicópata tiene una predisposición genética y el sociópata ya puede ser más producto de la crianza y del entorno, por trauma Mm. infantil, por abuso físico, psicológico, emocional. Es difícil a veces lograr el diagnóstico, la diferenciación entre estos dos, porque sí tienen muchas cosas en común y cada persona pues puede variar entre estas dos, ¿no? Pero en este caso es loco decir que este man tenía las dos. Pareciera, pero es más hacia la psicopatía. Por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, a él se le diagnosticó allá en el juicio la sociopatía.
Mientras Ok. que sí es muy probable que Richard Ramírez ya tuviera, estuve buscando ya un diagnóstico oficial, no lo encontré, pero sí, en general, están de acuerdo en el ámbito médico que sí es más hacia la psicopatía, porque él sí efectivamente, él sí tenía sadismo, a diferencia del anterior. Él sí tiene una violencia instrumental, él hace todo para la satisfacción personal, incluyendo la tortura y Ujú. este tipo de cosas. Y pues lo que decía anteriormente también, esto no tiene tratamiento. Lamentablemente no hay forma de tratar. Ahora, no todos los asesinos son psicópatas o sociópatas y no todos los psicópatas o sociópatas son asesinos. Bueno, Ok. eso nos da con, contexto de lo que pasa. Y es que ya para su segunda víctima, que fue en el 85, sobre marzo, en horas de la noche, en su modus operandi habitual, merodeaba las casas de las personas y casualmente encontró la morada de María Hernández, de 22 años. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios, Daile Okazaki, eh, donde Richard entró al garaje de la casa de María y le disparó a matar. Esta chica, de forma instintiva, se movió durante el disparo, donde levantó las manos, donde llevaba las llaves del coche, y milagrosamente la bala rebotó por una de las contra una de las llaves, y esta víctima pues instintivamente también se deja caer al suelo fingiendo pues que estaba muerta. Ujú. Muy Ahí fue inteligente. cuando Richard se descuida y pues nada, ella logra como evitar la muerte. Sin embargo, pues esa suerte no la tendría la compañera de María, que al escuchar la detonación se asoma y el delincuente inmediatamente le propina un disparo, porque precisamente Mike, que vamos a hablar claro, y creo que fue como el que terminó de gestar al monstruo detrás del mismo Ramírez, pues Ujú. también le había enseñado a disparar un arma hace mucho tiempo, Sí. Sí. precisamente porque para él era pues tremendamente normal y era la única relación relativamente sana que tenía. Ojo, relativamente sana. Estable más bien. Sí, Sí. Sí, algo es más así. bien estable. Eh, y esta sería como las primeras como que indicios de que una persona estaba atacando de cierta o definitivamente con este patrón, que era acechar las moradas durante la noche. Ujú. Sin embargo, esa misma noche él emprende la búsqueda de una nueva víctima. Ah, caray, o sea, no esperó esa misma No, noche. esa misma noche otra joven de ascendencia eh, De asiática. asiática, exacto, sí, yo dije, busca un término no racista, maldita sea. Tsai Lian Yu estaba esperando el cambio de un semáforo, es que literal no estaba haciendo nada. Cuando fue abordada por Ramírez, que solo no le dijo nada, la llamó perra, la sacó del auto y le disparó. O sea, Le disparó Aquí, un... sí. dos veces en el rostro. Esto no se ha dicho mucho, pero sí evidentemente podríamos ver una relación entre los ataques que hacía el primo a personas en Asia. Sí, algo había escuchado, que varias de las que tenía que ver mucho con lo que él había visto por la guerra de Vietnam. Ujú. Y es que Sí, visaje. está claramente el primo sí tuvo una influencia bastante fuerte en él. Total, para mí el primo fue el que terminó, por decirlo ahí, gestando al monstruo detrás Tal cual. de Richard. Él y podría haber sea... sido. Dime, No, dilo tú, tranquis. Yo perdón. te pregunto. En este caso sí, él puede ser un sociópata, un psicópata, perdón, pero con diferentes contextos a nivel ambiental y social hubiera podido ser funcional, es decir, hubiera podido tener un trabajo y no matar a la gente de esa forma. ¿Sabemos algo sobre el primo? Como que entrevistarlo en algún momento para tomar control de estas cosas que se saben y saber el qué piensa. ¿Se sabe algo de eso o no? Sí, ya lo llamo. No, mentiras. Resulta, ¿Qué pasa el como Estado? dijimos, No. como No, dijimos señor, don ahorita, Mike. él le disparó a la esposa en la cara. Pero, o sea, esto todavía no lo logro entender. El juzgado lo declaró, o sea, lo llevaron a un hospital mental porque la defensa apeló que era estrés postraumático. Sí, Esa en fue la este caso defensa. por guerra, Ujú. por Ujú. guerra tendría, digamos, ese derecho. Ujú. Hágame el favor, derecho. Sí, Exacto. esa palabra sonó un poquito... Pero es que, o sea, a nivel jurídico es válido, por decirlo así, Ujú. porque le dijeron como sí,
O sea, cuando se habla de este tipo de accidentes que sufren estas personas, porque también hay casos donde estas personas no pueden reintegrarse a la sociedad. Sí. Ujú. ¿Y Por eso es una dispararle defensa a la sólida. cara es matarla o no? Sí, Es O sea, la asesinó. rematarla. Sí. sí. Es lo que no entiendo, o sea, siento que si hubiera abierto la puerta y la jala, se hubiera podido llevar el carro, pero en el suelo pegarle 2 tiros Sí, claro, ¿no? es innecesario. Ujú. Ahora bien, si pasamos a su siguiente asesinato, habían pasado solo 10 días del cruento ataque del 17 de marzo del 85. Ese 22 de ese mismo mes, Ujú. asesina a Vincent Zazzara, de 64 años de edad, y a Maxine, su esposa, quien contaba con 44 para ese momento. El matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles y Ramírez entra al hogar de los Zazzara y asesina de un disparo a Vincent. Posteriormente, se encarga de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla. En este momento pasa algo, y es que Maxine intenta defenderse y en algún momento del forcejeo que tienen con Ramírez, saca un arma debajo de la cama, si no estoy mal, Ujú. e intenta dispararle a Richard, con tan mala suerte que Zazzara, su esposo, pues era responsable y la tenía descargada. Sí. Entonces, en ese momento, Richard, hermano, hay algo aquí importante. Él siente que está siendo protegido, ¿no? Él relaciona eso con algo sobrenatural que lo protegió. Ujú. Y segundo, termina de resaltar violencia y crudeza dentro de este asesinato, porque le dispara 3 veces con su calibre 22 y luego apuñala el cuello, el área púbica y mutila su pecho. Y Y- por último, le saca los ojos a la señora y los pone en una caja de joyería. Ish. O sea, de verdad, O sea, es hubo sentir demasiada violencia ahí en Exacto. ese asesinato. aparte de sentir que uno fue protegido por algo, también se sintió vulnerado, ¿no? Y en ese momento, pues supongo que ese arrancón de furia. Pero ahora, ¿qué opinas, Alex, de eso? Que él haya creído que una fuerza sobrenatural lo cuidaba. Bueno, en este caso son estas creencias sobre lo sobrenatural que también puede ocurrir en lo que decimos que son milagros, ¿no? Ujú. Y es esta tendencia a darle este peso a algo que está más allá. Sí. Podría ser un sesgo cognitivo, no quiero entrar también a ir en contra de credos o religiones, pero podría entrar dentro de los sesgos cognitivos, en donde sí sentimos que hay algo que nos está protegiendo, nos está cuidando, que no podemos ver ni podemos explicar. Entonces sería lo mismo por el lado de las religiones, en este caso satanismo también, va exactamente por la misma vía. Bueno, yo sin entrar en ese tipo de detalles, sí debo decir que en cuanto a probabilidades, en los casos de este man, sí pasaron varias cosas. Empezando por el hecho del disparo y que justo dieran la llave y se salvara. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, pero eso es de parte de la No, víctima. no, o sea, Sí, eso no, protege a la sí, por víctima. eso. O sea, en general, en los casos que están relacionados con el man, si bien no quiero mencionar fuerzas de otro lado, digo que en las probabilidades es como diablos. O sea, aquí Y, pasó y, de todo. y quién diría que una llave le puede salvar la vida a uno. Exacto, es que es eso, o sea, un disparo y justo le dan la llave y se salva. También hubo otro caso de personas a las que les disparó en el rostro y los dos se salvaron. Sí, De hecho, una de las exacto. víctimas salió corriendo Más, detrás de él y todo. más adelante hay un ¿Detrás de él? camionero Sí. mamadísimo, héroe nacional, del que hablaremos. Pero bueno, retomando un poco de la historia de Richard, muchas de las autoridades se encargaron de desplegar el operativo policial porque, bueno, ya había como un patrón que no era tan un patrón, era como Sí. este ejecuta, pues digamos que sin, ¿cómo decirlo? Sin escrúpulos y no tenía como una sola arma, ¿no? Porque usaba de todo, ¿no? Puñales, armas, ahorcaba, además en ocasiones robaba a sus víctimas y en otras no. Parecía que pareces. estaban jugando un videojuego. Sí, tal cual. Sí. Ujú. Ahora, por esta misma razón, ya de por sí tengamos en cuenta que los policías tenían sus problemas a la hora de compartir información interna. Richard tenía otro agravante para la policía y era que muchas veces como robaba un auto y conducía por horas para buscar una casa que estuviera vulnerable, pues es como decir aquí en Colombia que de una localidad a otra no se compartieran bien esa información o simplemente no se
organizaran bien para rastrear a las personas, y muchas veces pasaba por un crimen de robo o allanamiento de morada. Era difícil de lograr identificar, pero sí identificaron que las casas sí tenían en común que se parecían a la casa de su infancia. Ah, mira, eso es un dato importante. Ahora, dos preguntas. Uno, ¿por qué crees que se parecía o por qué habría esa teoría de que se parecían a la casa de su infancia? Y dos, después de que me contestes esa primera, ¿por qué había espontaneidad en el modus operandi? Bueno, en este caso, claramente su infancia pues no fue la mejor. Claramente no solo con este caso, sino con muchos otros podemos ver que la infancia es un detonante importante en muchas de los trastornos de personalidad. Y la otra pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Ah, vale, porque hay espontaneidad en lo que podríamos llamar y no llamar su modus operandi, porque pues él no tenía un modus operandi, por decirlo en per se, sino era como a lo que caiga, ¿sabes? Voy a conducir y whatever. Exacto, en esta forma la alteración de la realidad que tenía, ¿no? Y tal cual, es como si sentáramos a alguien a jugar GTA y cada uno va a Chucha. hacer cosas distintas, ¿no? Cada persona va a tener esa realidad alterna en donde hace lo que quiera porque sabe que no es real, pero esta persona sabe dividir o sabe, al contrario, unir estas dos cosas y no le importa si está en un videojuego, si está en la vida real, y ahí ya depende de cada persona, lo que cada persona puede llegar a hacer en un videojuego Ujú. o en este caso en la vida real. Si es verdad, yo siempre parqueo el carro y espero a que el muñequito se ponga el casco en la moto. Y le pagas a las prostitutas. Igual, Obvio. si las casas se parecían a las de su infancia, ya no estamos hablando de que sea tan espontáneo, ¿no? O sea, parece una Hay algo. persona que sí, hay algo ahí, pero aparte se encuentra que él puede asesinar sin, digamos, Sin sin mayor una... consecuencia. Exacto. Entonces, es como que yo soy un ladrón, digamos, pensemos que es un ladrón De corazones. normal, digamos, No, ese una era persona que Dahmer. roba, Típico. em, pero que además encuentra que él puede asesinar sin ver castigo. Entonces, como que entiendo que para él empieza a normalizar esas acciones. Pero Sí, claro. ahí me asalta una duda antes de contestar esa. ¿Se sabía? O sea, mi pregunta es, ¿él era consciente de que estaba escogiendo esas casas porque se parecían a las de su infancia? Will, realmente no he visto eso en las entrevistas, tendría que revisarlo porque no lo sé, lo Seguramente ignoro. no, de Yo creo pronto que no puede es tan ser Fue algo así racional. inconsciente. como él decía, esa casa me interesa, pero no sabía él por qué le interesaba. Puede ser, puede Puede ser. ser. Ahora, este caso, el que acabamos de charlar, tiene algo importante, y es que en esta escena del crimen empiezan a recopilar la prueba que lo llevaría al juicio. Y es que había marcas de unos tenis Avia talla 11. Ish, güey, pues era muy patón ese man. Era patón. Talla 11 es como 43, 44. 45 por ahí, yo soy 9.5 y soy 45. 42, weón. Ah, bueno. Entonces sí, este hombre era a mitad payaso sin darse cuenta, man. Porque eran unos zapatos gigantes. Ahora bien, los tenis Avia, que los estuve investigando, no llegan a Latinoamérica. Por si alguien quería, mejor dicho, tener cosplay del hombre, me alegra que no pueda hacerlo. Desgraciados. Bien hecho. Eran como demasiado undergrounds porque solo se habían vendido 6 pares en Estados Unidos. Y en ¿Qué? California, que era nuestra zona de trabajo de Richard, solo uno de la talla 11. Sí. O sea, era, Entonces, era como demasiado evidente quién los tenía. exacto. Había una descripción general del hombre, y era que era alto, desgonzadito, desmechuzado y, ¿sabes? Como que pailita, como que se nota que echó boxer en sus primeros años de vida. Sí, que el hocico le olía a caño. Y el hocico le olía a caño, porque esa es una de las cosas que dijo nuestra segunda víctima, ¿cómo se llamaba? María Hernández, que dijo que antes de que se lo salvaran las llaves, dio una descripción similar, y ahí fue cuando empezaron a conectar las cosas. Pero tanto sus super patotas como su halitosis era lo que conectaba eh, las descripciones generales. Ujú. Ok, En loco. 1985, Richard ataca nuevamente. Sale a buscar nuevas víctimas, y esta vez se trató del matrimonio de ancianos cuyos nombres eran William y Lily Doy, de 66 y 63 respectivamente. Como era costumbre, Richard irrumpe a la casa del matrimonio a la medianoche, donde de un disparo asesina al anciano,
y su esposa comienza a gritar en la habitación. El asesino la amenaza y la golpea salvajemente y posteriormente la lleva a donde el marido se encuentra, bueno, agonizando porque no había muerto, y la obliga a entregarle el dinero, las joyas, y luego de esto la lleva de nuevo a la habitación donde la agrede sexualmente. O sea, es un... Yo creo que a diferencia de Dahmer, esta persona tiene un tema de violencia y placer a partir de ella, ¿no? Sí, él aquí sí tenía sadismo. Creo que esa es una de las características que también hacen que el diagnóstico de psicopatía sea más evidente, porque definitivamente tenía, además de los rituales como satánicos que hacía en la mitad de esto con la tortura. Ahora, Richard durante toda su vida criminal fue muy, ¿cómo decirlo?, desordenado, no solamente en sus modus operandi, sino en la forma que hacía las cosas. Y es que si bien el anciano William estaba moribundo, tuvo la fortaleza para llamar al 911 mientras Richard estaba ocupado con su esposa, pero no pudo emitir una sola palabra, no Y aquí podía. y aquí hay un problema con los medios, lamentablemente, que filtraron esa información y eso hacía que después él cortara los teléfonos cuando llegara a los lugares. Sí. Ah, Sí, eso siempre ha sido un problema, ¿no? Como está ese afán de la prensa de querer mostrar en exclusiva porque es que se tiene que decir y siempre terminan tirándose los casos. Totalmente, eso sí estamos totalmente de acuerdo. Afortunadamente para todos, el 911 logró rastrear la llamada para dar parte a la policía, lo cual llegaron al hogar de los ancianos con una ambulancia, pero para ese momento el asesino ya se había escapado, William había muerto, pero su esposa sí había sobrevivido. Ella pudo se dar la salvó. descripción de Richard, que ya, por eso digo que es una persona que era desordenada. Para ese momento él tendría que tener en cuenta que ya tenían una descripción de él. Ujú. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de otros asesinatos sueltos que tuvo él, eh, donde un mes después de haber cometido estos, vuelve a atacar, asalta el hogar de Malvia Keller, de 83. Esta es otra, también atacaba siempre a personas Sí, de de edad edad. avanzada casi siempre, ¿no? Ujú. Sí, claro, Y solo con viejitos atrevidos. atacó con un martillo a Malvia mientras Sí. ésta se encontraba dormida. Y este mismo acto lo repitió con Wolfie, con... que además de golpearla salvajemente, también agredió sexualmente. Ish. Solo una de las dos lograría sobrevivir. ¿Cuál fue? Wolfie, si no estoy mal. Sí. Wolfie La segunda. es Ujú. un nombre curioso, ¿no? Wolfie. Sí, Sí, es bien curioso. Qué irónico que lo único que sacó de eso fue que el nombre era curioso. Casi. No, pues o sea, ya hemos hablado malditos y sociópata. de lo perturbador que es la persona al ser tan violenta, pero me genera mucha curiosidad que Wolfie es un nombre raro. Es que Wolfie se llama un perrito Pero que conozco. asesinó a una persona que se llamaba Peter Pan. Ujú. Sí, sí, qué gonorrea. ¿Qué? Ah, muy chistoso, Camilo, ¿le parece muy chistoso? No. Pues es que se llama Peter Pan. Le quitó su gonorrea. infancia, pobre. Que de hecho sí atacó muchos. Esta persona creo que era asiático, sino de ascendencia asiática, Ujú. y sí atacaba a muchas personas con estas características, evidentemente. Sí, Nombres eso es raros. cierto. Nombres raros. Ah, no, Ah, no, no, evidentemente asiáticos. sí, Ah. evidentemente por el primo. Ujú. Ahora bien, después de cometer este asesinato, ataca a su siguiente víctima, Ruth Wilson, de 44, perdón, el cual tenía un hijo de 12. Entró por la ventana de la casa de la señorita Ruth, donde se encargó de esposar a su hijo y encerrarlo en un armario. Ruth se supuso que se trataba de un asalto y espontáneamente le entregó al criminal dinero y joyas. El asesino, luego de recibir esto, procedió a atar a la mujer, violándola. Ramírez huyó del sitio dejando con vida a Ruth y en ese momento comenzaría una cuenta regresiva para su posteriormente captura, ¿no? Para su posterior captura. Sí, Porque sí. estaba dejando muchas pistas. Y creo que ella fue la primera que pudo dar un retrato hablado. Ujú. No, también la esposa de Eloy dio. Es que ya Ah, tenemos ok, tres ok. retratos y también tenemos el comentario de la persona que le vendió los únicos zapatos talla 11 de California. Sí, no, y que creo que incluso llaman al dueño de la marca.
Ujú. Donde vea, aquí es donde los distribuyo y solamente había uno, California. Pero, o sea, bueno, aquí debo aclarar algo y yo no soy muy bueno dibujando, pero los retratos tienen huevo. Ah, sí. Sí, pero pues igual tampoco es que se alejen mucho porque Richard es feito como putas. Sí. Aunque según eh, muchas personas era muy atractivo, decían después de que lo agarraron, Sí, ¿no? he visto mucho eso, uno se ponía a investigar el caso y en los videos y los comentarios hay gente que incluso hasta se indigna, es como, ay, era bonito, gústele o no, y yo, ay, viejo, cálmate. Yo quisiera hablar un momento sobre eso, sobre por qué generan ese tipo de atracciones los asesinos. O sea, yo he escuchado muchas, digamos, del tipo, las series de Netflix. De pronto no con Dahmer, pero sí con el de You, ¿no? Que es este Sí, man que tiene cierta, o sea, de sociópata, ¿no? Hasta donde sabemos. sí, puede ser. Puede ser. Y la gente dice, yo me dejo. No, a mí que me ate y me mate. O sea, he leído eso con diferentes casos que yo digo, no entiendo, o sea, no sé qué pensar, la verdad. Entonces tenemos las parafilias. De nuevo, excitación por prácticas sexuales que no son socialmente comunes. Hay criminales y hay no criminales, y en este caso tenemos la hibristofilia o la atracción sexual por gente peligrosa. Este es un término que se dio a la tendencia a sentir atracción por personas que han cometido crímenes, delitos o están al margen de la ley. Se Ish. cree que hay teorías de por qué puede ocurrir sentimientos de compasión, de pena, de protección incluso, la fama, la atención mediática que tienen estas personas, casi una celebridad, como decía yo anteriormente. Por eso también estoy en desacuerdo, porque socialmente sí alimenta ciertas cosas que no debería. Ujú. Y creer que se puede transformar a estas personas, ¿no? Como La ese redención. pesar, sí, ese pesar. Ahora, pueden ser personas con experiencias previas de abuso, de agresividad, en donde naturalizan este tipo de control poco sano. mm, Necesidades narcisistas, porque ahora hablando de los tipos de personalidad, hay unos trastornos de personalidad que son controladores y hay otros que son pasivos y dependientes de los controladores. Eso también existe. Y estos dos se buscan mutuamente. Y baja autoestima, definitivamente son personas también con un cóctel específico de ejes alterados Parece o algo cosas muy que no. común. O sea, no sé si cumplan con todo o de pronto algunas de esos. Por ejemplo, el hecho de pronto también es lo que tú decías de disociar, creo que era lo que estabas comentando un poco al Sí, comienzo. la disociación. De pronto decir, Ujú. ok, esta persona es atractiva, porque muchas veces cuando se muestran, digamos, por ejemplo, en una serie, es alguien que es bien padecido. Eso es algo también en lo que estoy muy en contra, porque escogen actores que claramente son atractivos para Mostrar. personificar a estos asesinos, y Sí, eso no es sé. alimentar ese inconsciente Marica. colectivo que nutre y dicen, pero ¿por qué está pasando? Y al mismo tiempo ellos están nutriendo este tipo Totalmente. de Sí, cosas, ¿no? como Zac Efron con Ted Bundy. Tal- Ajá. Zac Y que Efron con mucha Ted gente, ese es uno Bunny, de los casos Jeffrey que mucha Dahmer gente ahorita. dijo que no importa que se dejarían porque es Zac Efron, ¿sabes? Y es como, no es Zac Efron. No, no. Sí, es Y lo de como O Ted sea, no, Bundy no he no es. escuchado, no he visto casos en los que la gente lo defienda. Creo que sí se sí, sintió muy total. Sí, Ted crudo. Bundy tiene un club de fans. Hay clubs de fans que Sí. Ah, de no, nuevo no, no, estoy con en Dahmer, qué desacuerdo pena, con. me equivoqué, me Ah, ok, equivoqué. También, también, También. también. Con también. Dahmer Y sí no lo he más visto. ahora que está de moda. No, y Ujú. que de nuevo les dan permisos para llevar dinero a estas personas para acceder a fotografías de los fans, acceder a comunicación entre ellos, cosa que no debería permitirse y sin embargo se permite. Sí. Servicios sociales del efecto Titor, el 31 vamos a salir disfrazado de policías y disfraz de de Jeffrey a ver que veamos. Ay, pensé que sí era, perdón. Perdón, te Sí, golpeé como maldito. Bonk. sí. Bunk. Eh, pero continuando con la historia, en los meses posteriores, el número de asesinatos del llamado acosador nocturno, como se le empezó a llamar en la prensa, que es parte de este problema de idealizar y darles un contexto rocambolesco a los asesinos en serie, aumentaría significativamente, llegando a sumar muchísimas víctimas de robo, abuso sexual y indicios de prácticas satánicas, porque empezó a tener esta mala maña o su praxis de empezar a marcar los sitios a los que visitaba, ¿no? Poner Sí, el pentagrama al revés. pentagramas, símbolos satánicos. Entonces Sí. es así como el 27 de junio del 85 le cortó la garganta a Patty y a Lane Higgins de 32 años. Y 3 días después hizo lo mismo con Larry Lewis Cannon, quien lo hizo igualmente
y además fue golpeada hasta quedar inconsciente. O sea, Porque esa, era con esa lo fue que... de la lámpara, ¿no? Exacto, la golpeó con una lámpara. Y 3 días después golpeó salvajemente a Whitney Bennett, de 17 años, quien lo golpeó con un tubo. Luego buscó un cuchillo en la cocina, pero al no encontrarlo, la asfixió con un cable de teléfono. Llamarlo milagro no, pero para luego quedar inconsciente, el cable dio un chispazo que reanimó a la niña. No, eso sí no lo sabía. Sí. Ajá. Y ahora, ojo al dato, esto en la retorcida mente de Ramírez fue un mensaje divino que le dijo que esa niña debía vivir y la dejó viva. Sí, ese fue terrible. Sí. Exacto, fue como, uy, ese O chispazo sea, fue no... terrible y no fue, o sea, es que no sé. Es O que sea, es fue raro. terrible, pero aún así se salvó. Bueno, no, pero no quedó bien, ¿no? Nadie queda bien. Nadie queda bien, sí. Sí, no. Seguramente Sí, pero los o sea, traumas y todo. yo recuerdo mucho la del chispazo, Ujú. pero... Ya te cuento por qué, porque Whitney, como se llama nuestra víctima de 17 años, tuvo que recibir 478 puntos. O sea, hace 1,5 metros de suturas para cerrar las heridas que le propinó Ramírez. Sí, no, bien no quedó. No, pero a lo que vamos y pregunta para la profesional, ¿por qué crees que lo vio como una señal divina de que esta Sí, persona tenía que exacto. vivir? O sea, esa persona que no tiene nada de pudor en ese tipo de cosas porque algo así que él puede interpretar como señal divina, lo paró. Sí, de nuevo, un sesgo cognitivo. Aquí hay muchos tipos de sesgo, hay más de 70 tipos de sesgos cognitivos. Aquí en este caso hay uno que se llama el de la trivialidad, se me ocurre así rápidamente, y es cuando damos un peso desproporcionado a cuestiones triviales que pueden pasar justo en el momento que tienen que pasar, ¿no? Entonces, este sesgo hace que creamos que hay algo más. Como no hay forma de dar explicación a ello, se la damos a algo que va más allá de nuestro poder. Así como antes le daban, pues digamos, estos poderes al sol, a la luna, a las estrellas, no lo puedo explicar, entonces debo explicarlo de otra forma, con otro tipo de... Como cuando Entiendo, le decimos entiendo, a alguien que somos compatibles porque es de otro signo y astrológicamente estamos destinados. Yo aquí solo les voy a decir que el CLF, si ven el sexto, yo estoy confundiendo las cosas ya. El sesgo cognitivo del efecto Barnum y el sesgo cognitivo del efecto Forer, lo pueden averiguar. Pueden averiguar. Yo no lo voy a mencionar ¿Cómo aquí. se Pero pueden escribe? Barnum, como Barney, pero terminas en Barnum y Ajá. Forer. Forer. No, hicimos un episodio de signos zodiacales, eso lo va a arruinar. Ahí está. Barnum. Entonces, Típica Sagitario. y Forer, ahí está, sí. Entonces, sí, en estos sesgos se puede explicar por qué las personas podemos darle como un poco más de control a otras cosas que se alejan pues de nuestra explicación, ¿no? Entonces, ahí está. No me Yo salió creo el que del pasa Barnum. mucho. Busqué efecto Barnum y me salió el efecto Forer. Es que a veces van en uno solo, a veces eso se considera Ah, un solo ok. efecto cognitivo, sesgo cognitivo, perdón. Ah, Ujú. sí. Bueno, pero ahorita no lo diga, que nos Está baja la bien. audiencia. No lo voy a decir. El 7 de julio entró nuevamente a una casa al azar y vio a Joyce Nelson. Estaba dormida en el sofá y en un acto inhumano la mató a pisotones, Uy, marisco. dejando otra vez su marca de sus muy aclamados tenis Avia. Ish. Porque al parecer no se los quitaba nunca, marica. O sea, O sea, Solo marica, tenía pero... un par de zapatos. Sí, eso veo. Bueno, no lo juzgo tampoco. días después. Sí, sí, soy Por solo eso un par de por todo tenis. lo demás sí, pero por eso Sí, no. pero por eso no. No, Pe- no. Pero, A ver, marico, o sea, ¿qué clase de violencia tienes que ejercer para matar a alguien a pisotones? mucha. Sí, él fue escalando y esa falta de que haya control, de que realmente no sienta como ese peligro de que alguien realmente lo vaya a atrapar, hace que escalen las cosas. Así como nosotros, estamos de nuevo jugando un videojuego y queremos que cada vez hayan más retos, que cada vez haya mayor dificultad. Es algo parecido. Disclaimer gigante, esto no tiene que ver con que los videojuegos sean un factor desencadenante de sociópatas. Extra, la psicóloga del efecto Titor dice que los videojuegos matan gente. No, no va a Que ser no así. matan. No matan gente, a mí me gustan los videojuegos, por favor, no vamos a estigmatizar los videojuegos, pero es un buen punto de comparación en este caso. Totalmente. Pero por jugar videojuegos no nos hace violentos. Extra, A menos que extra, tengamos te hace tendencias, asesinos. a menos que tengamos tendencias psicópatas o sociópatas o alguna alteración a nivel de personalidad y todos los ejes que ya mencioné, ahí habría que ver, pero más allá de eso no. Totalmente.
Sí, Días es verdad. después del ataque a pisotones, entraría a la casa de Sophie Dickman, de 63 años. La obligó a darle sus pertenencias y luego intentó violarla, pero por razones desconocidas no pudo tener una erección. Dada la situación, también la dejó vivir. Supongo que también lo vio como una señal divina. ¿Qué? Ah, ¿no se le paró? ¿No se le paró? Aparte, bueno, es muy raro, pero ¿qué lo excitaba? ¿La situación de asesinarlas o de tenerlas Probablemente. sometidas? ¿O si le Seguramente. gustaban las viejitas? También Es puede raro. ser. Puede ser una mezcla de todo, pero es que Eso lo por que un lado, y lo hablamos. segundo se llama Sophie Dickman, como hombre pipí. Me acordé de eso. El apellido Dick es como en Estados Unidos, curioso, pero Sí. Dick Dickman, Grayson. raro, sí. Curioso, pero no curioso de gracioso, sino de raro. Gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de Exacto. extraño. Sí. Ahora bien, Richard y sus crímenes más horrendos, uno de sus crímenes más horrendos fue cuando entró a una casa a las 4 de la mañana, mató al padre de familia de 2 tiros y luego obligó a su esposa a hacerle sexo oral, entregarle dinero y joyas mientras estaba un hijo de 8 años. Es que esto fue escalando Mal. mal, ¿sí? Marica. ¿Y qué le pasa a un niño de 8 años al ver eso? O sea, él genera otro trauma más, ¿no? O sea, un montón de Claro. cosas que, uf, Ahí había que ver de nuevo sus entornos a nivel social, ambiental, clínico, personalidad, para ver qué puede pasar con esa persona. Pero estando tan chiquito, no, o sea, no pasa que es tanto el trauma que se que le lo olvida. Lo puede anular, eso también puede pasar, pero eso depende de caso a caso. Ah, ok. Ujú. Ahora bien, en ese mismo momento, en ese mismo caso, le dijo a la madre que jurara en nombre de Satanás que no gritaría. Ok. Y ahora tomó una botella de aceite para bebé y procedió a continuar con el bebé. Uy. Bueno, O sea, niño de también 8 años, abusó uy, pero- al niño. Ay, mano, este man ya estaba llegando. Sí, ya estaba Es que no sé ni en qué niveles ponerlo porque no he escuchado algo peor. Ahora Bueno, sí, bien, he ya para escuchado este algo peor, momento, la policía de Los Ángeles dijo, bueno, ya, pues, puta, ¿qué está pasando aquí? Porque tenemos el retrato hablado, pero ya se estaban viendo incompetentes para no lograrlo. Hmm. Sí, hubo un aparte momento en que casi lo la atrapan. prensa, Ujú. la prensa Para estaba ahí tirándose las vainas. No, para este Ujú. momento ya el nivel mediático era importante y él dijo, no, pues me voy a San Francisco. Y allá encontró nuevas víctimas. San Fran, Tokio. Ujú. El 24 de agosto del 85, Ramírez ataca ya en San Francisco a William Carnes y a su novia. El asesino hiere de gravedad a Williams y posteriormente ataca a la chica agrediéndola sexualmente. Luego de consumado ese hecho, la chica llamó al 911 y simultáneamente a un vecino de la zona. Al ver un coche estacionado de manera sospechosa, decide apuntar su matrícula y se la entrega a un policía, la cual logra encontrar el vehículo, pero no al asesino. Era el del carro naranja. Y la Ujú. Honda, si no estoy mal. Ish, ahí fue cuando estuvieron cerquita. Y en la odontología, casi lo atrapan en la Ah, odontología, sí, en la pero odontología. ese sí fue pura... Es que es eso precisamente es- por son la que ese él se tipo de sentía cosas que- protegido. Sí. Ujú. Él decía, fue pucha, es que si no me cogieron es porque Exacto. Hell Satan. Sí, Ya. claro que también uno viéndolo como lector omnipresente de todo lo que ya pasó, dice como maldita sea, o sea que estaba confabulando para que no agarraran a este man. Sin embargo, encontrar ese vehículo fue de mucha ayuda, porque ahí se encontraron huellas dactilares de Ramírez, las que posteriormente fueron confrontadas con la base de datos y encontrarían pues ya el rostro del man. Ya no Ah, había ok. necesidad de acudir a los dibujos pailitas. Sí, para ponerle... Y ahí fue cuando la fotografía se hizo famosa, se puso en medios de comunicación, en postes y demás. Sin embargo, Richard toma una decisión que para mí no tiene mucho sentido y es regresar a Los Ángeles. Sí, ¿por qué? De pronto por un tema esotérico, o sea, allá estaba mejor, no me pasaron menos cosas, un tema de sentirse más seguro, entre comillas. Sí, aparte que pues yo supongo que se dio cuenta que casi lo cachan, ¿no? Ujú. Pero es que pero todos sus asesinatos o la mayoría pasaron en Los Ángeles. ¿Por qué volver a No, ese o sea, punto? Más me cuando refiero- usted eres viral, viejo. Sí, o sea, pero me refiero a que al menos Los Ángeles él lo conocía. Si la primera vez que está en San Francisco casi lo cachan, dice, no, Claro. me muevo Pues- en terreno que sí sé cómo es. Pues yo solo voy a decir que fue inmediatamente identificado en la estación de buses.
Sí, claro, pues es que ya la foto estaba, ¿no? Exacto. Este intentó ir en un vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó y en ese momento la policía tuvo que intervenir. Quiero decirles que una comunidad latina lo hizo. Y Sí, eso, claro. vamos a dejarles los show notes, les metieron un palazo en esa cabeza que digo yo, le metieron una descalabrada seria. pucha, qué delicia. Y toda la gente, quiero decirte que como era este sector tan latino, cuando se regó la voz de que estaba el hombre por ahí, era por esta frase, el matador, el matador, El matador, sí. el matador. Suena castellano eso. Exacto, porque Sí. pues no sé, esa era como es la traducción que tenían allá y la gente lo correteaba, lo corretearon ahí porque el man intentó subirse a un carro, no pudo, se pasó entre los jardines de las casas que estaban por ahí cerca a la estación de buses Ujú. y ahí lo agarró un man ahí que precisamente estaba haciendo, creo que era un asado con unos amigos. Sí, O algo que así. lo cogió con Ah. las pinzas. Brutal, brutal. Yo creo que sin soltar la pola de una mano, ¡pum! Su guamazo. Sí, claro. Bueno, y eventualmente pues llegó la policía y evitó la linchada, porque pues ya estaba plenamente identificado. Que para mí, insisto, Richard, no entiendo cuál fue su lógica para volver a Los Ángeles, no entiendo. Pero pues ya era el fin, yo creo que, no sé si él estaba claro en eso o todavía está imbuido en esa disonancia de, oh, me protege Satanás. Sí, yo creo que además de esa personalidad narcisista y sentir que ya como que no, por más que hacía cosas, nadie lo atrapaba, Ujú. pues se sentía como más poderoso y más bajo control. Sí, Sí, cierto el man síntoma de es- seguridad ahí. Exacto, eso hizo que se distrayera y dejara más cosas por ahí sueltas. Y Totalmente. Ya, Ahora, aparte es muy raro cómo funciona todo porque sí se dio cuenta en la prensa cuando empezaron a llamarlo como lo llamaban, pero no vio cuando publicaron su cara. quién sabe en qué anda. Sí, o sea, fue como, sí, o sea, la verdad ese va a ser un enigma que no podremos resolver, el por qué volvió a Los Ángeles. sí, yo creo que, y para mí eso fue el fallo fatal. Sí, claro. Ahora bien, ya después, ya entrando en juicio, fue acusado de ya de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos, 14 allanamientos de morada y el 3 de octubre del 89 fue sentenciado a la pena de muerte. Sí, porque esa era la diferencia, que por ejemplo en Milwaukee donde cogieron a Dahmer no había pena de muerte, Ujú. Sí, eso pero depende, acá sí. En noviembre de ese mismo año, el jurado pues ratifica la sentencia, 19 penas de muerte. Ush. Sí, fue encerrado en la prisión de San Quintín, en el estado de California. Y Richard Ramírez, que fue conocido como el acosador nocturno en la prensa, fue sentenciado el año de 1989, inmediatamente recluido pues por un tiempo, ¿no? Mientras se intentaban hacer apelaciones que claramente no iban a consumarse. Pero durante ese tiempo quiero decirles que el maldito se volvió aún más viral. Sí, Sí, se volvió una celebridad. Se volvió una total celebridad recibiendo constantes cartas de fans. O sea, literalmente cuando el man entraba a juicio, el hombre ya se creía Dios. El man entraba con sus manos pintadas, con pentagramas, sí, las símbolos gafas. esotéricos, tenía gafas negras. Y quiero decirte que las chicas les mandaban su pack en ese momento, pues vía postal, Vía Polaroid. vía Polaroid. Y ahora yo pregunto, ya desde el otro lado, que si lo abordamos un poquito de cómo se idealizan las cosas, ¿por qué crees que las personas como que se excitan con la idea de este asesino en serie y les parece muy sexy, ¿sabes? Contactar con él. Sí. Sí, esta hibristrofil- me enredé. Esta hibristrofilia Ajá. es más común en mujeres que en hombres. Parece es un asunto más social. Es más común en mujeres que en hombres hasta que les mencionas a Cristiano Ronaldo. En este caso social, por lo que vemos de estas ideas sociales de que el control es más hacia lo masculino, de que lo femenino es más pasivo, como estas ideas, no es algo innato, es algo ambiental, que muchas personas asumen y
Y lo que decía, son personas con experiencias traumáticas previas, personas que tienen la necesidad de Ujú. estas imágenes narcisistas que son como orgullosas, egocéntricas. Hay personas que ven esto como algo a admirar, alguien que tiene control y digamos que yo no tengo que pensar más allá. Lo mismo que pasó con este otro asesino serial, se me olvidó el nombre, que tenía una secta. Hay muchos, pero Manson. eso, exactamente. De Charles. Es esta Ujú. idea de permitir que alguien lidere, esta idea de saber que alguien como que puede controlar todo, muchas veces genera esta excitación sexual y baja autoestima. Definitivamente problemas en la autoestima también pueden incidir en que la persona tenga como este tipo de personas a admirar o este tipo de influencias, ¿no? Entonces es más algo de este tipo particular de individuos que Ujú. buscan a este otro tipo particular de individuos con problemas. Y yo Ya, creo que el tema es pasar esa barrera de empezar a buscar a alguien a ese extremo, porque la atracción hacia un juego, digamos, una palabra puedo decir la palabra normal, no sé si esto es normal, pero de pronto es que en temas es muy ambiguo. sexuales en el que puede haber alguien de dominio, inclusive en las relaciones, en el que una relación, ya no sé lo sexual, sino de pareja en la que una persona tiene como cierto dominio y puede ir rotando en una relación. O sea, puede un día ser, o una temporada ser un chico, otra temporada puede ser chica. Em, Alguna vez una psicóloga me estaba hablando sobre eso, sobre que pasa mucho en las relaciones esto, pero cuando ya traspasa a empezar a idealizar a alguien externo, creo que ese es como ya no sé, ese punto de No quiebre, ¿no? retorno. No sé si es no retorno, pero de que demuestra algo, ¿no? Empezar a buscar, creo que pasa mucho cuando empezamos a idealizar personas ajenas que no conocemos Sí, realmente. Entonces definitivamente. pasa también con otras cosas, por ejemplo, podemos hablarlo con los artistas que están hechos para que nos gusten, sin duda, son Ujú. idealizaciones, no conocemos su personalidad, pero empezar ya a buscar ese tipo de personas sabiendo que incluso no sabemos quiénes son realmente y lo mismo que el asesino, puede que nos guste que maneje el control y eso, pero no sabemos cómo es como persona, no sé. Sí, exacto, Totalmente. idealizar. Idealizar es grave porque eso genera una imagen distinta, Una imagen altera la distinta. realidad y hace que incluso también hay personas que piensan que pueden cambiarlo, que en realidad eso es una persona que tuvo muchos problemas a nivel familiar, entonces lo justifican y generan esta idea de no, pobre, me da pesar, eh, Lo puedo quisiera arreglar, va a como, cambiar. exacto, quisiera como ayudarle, No, amiga, no. entonces No no. va a Yo cambiar. creo que hay un tema importante aquí y es el hasta dónde podemos sentir como esa empatía de pesar y es saber que hay cosas que no, como creo que tú un momento lo mencionaste, yo no soy experto en esto, pero te escuché decir que no había un tratamiento para muchas de estas condiciones, ¿no? Sí, efectivamente, en este caso con el trastorno de personalidad antisocial no hay tratamiento para una persona que ya haya hecho esto. Mm. Hay una, lo que decía, en este caso los sociópatas y los psicópatas no son todos asesinos. Hay una Ujú. investigación que se hizo sobre las 10 profesiones con mayor cantidad de psicópatas, no sé si la quieran saber. A ver. Sí, No. diseño, diseño. Ah, Gerente o CEO de una compañía, abogado, una personalidad de la televisión o de la radio, que también puede venir con conductas narcisistas, what? los vendedores, los cirujanos, los periodistas, muchas veces los periodistas filtran información porque simplemente no hay empatía, la policía, los clérigos también pueden caer aquí, cocineros, funcionarios públicos o políticos, incluso ¿Cocineros? celebridades. Sí. ¿Estos Oiga, son no pegué en ninguno. sociópatas? Estos pueden llegar a estar, o personas que están dentro del trastorno de personalidad antisocial, y dentro del antisocial está el psicópata o el Ah, sociópata, ya. pueden cubrir estas profesiones con mayor facilidad. Digamos que estas profesiones tienen características en donde la empatía y este autocontrol que tienen, porque si se fijan, estas personas son muy controladas. Lo que pasaba con Jeffrey, entra la policía, les habla y ellos no tienen como estas crisis de ansiedad que le daría a una persona típica, ¿no? De Mm, tengo un cadáver en el cuarto y empiezo a sudar y empiezo a temblar, ¿no? No, estas Mm. personas completamente controladas no tienen ningún tipo de problema en mantener una posición neutral. Y estas profesiones a veces, este tipo de conductas de control emocional ayudan mucho a, pues a hacer las cosas bien.
A Diablos. hacer las cosas bien. Pues dentro, aquí digo, por ejemplo, un cirujano. Yo Haga un necesito un cirujano que asesinato no bien hecho. tiemble, necesito sí, un policía que no le dé miedo ni angustia una situación grave. Es decir, estas personas pueden funcionar bien en estas profesiones y y lo hacen muy bien, un gerente en una situación crítica. Entonces, un sociópata y un psicópata sí pueden funcionar, pero de nuevo, son muchos factores los que hacen que se vuelva o asesino o se vuelva, no sé, una celebridad. Wow. ¿Quién Ahora, sabe? quiero De, decirles de que... celebridad a asesino, solo hay un paso. Y Piensen en, viceversa. piensen en estos CEOs, piensen en estos multimillonarios y billonarios y uno dice, pero es que esta persona no piensa en el planeta. Puede tener tendencias por ahí. Pienso en, ¿cómo es que llama esta película de Christian Bale? No. ¿Cuál? Ay, sí. Ay, Chico, Psycho... Sí, Psycho. Psycho. American Psycho. American Psycho. Ok. Sí, así tal cual. psicópata del libro, pero en Ujú. este sentido, ¿no? Ahora, chicos, quiero decirles que uno, si bien fue condenado a muerte, Richard no murió pues por su condena. Ah, Y caray. les voy a decir que hubo varios beneficios por estar encarcelado. Sí, escuché. Primero, en una serie de beneficios, le arreglaron la dentadura. Cachín. Quedó así con los dientes ya no pues controló su halitosis, se los arreglaron, les pusieron brackets, yo qué sé. Y eventualmente el hombre se dio cuenta que se estaba convirtiendo en un criminal célebre, como le pasó a Ted Bundy o al mismo Charles Manson. Es que él también seguía a otros criminales, de nuevo. Este tipo de fanatización que se da también puede llegar a los criminales y les puede ayudar a motivarlos. Ujú. Sí, creo que había escuchado que la policía le dio la celda del asesino de la soga, creo que era. Y Ujú. por eso les dio bastante información de cosas. Solamente por decir, vea, lo podemos mandar a esta celda. Y así como Bueno. fanboy. ¿En serio? Sí, yo les cuento. Ahora bien, precisamente por eso, cada vez que iba al jurado, parecía más una estrella de rock que un asesino. Empezó a vestirse de etiqueta o chamarras de cuero, llevaba el cabello largo, lucía sus lentes oscuros y esbozaba muecas de ironía en varios momentos. Empezó a burlarse de las víctimas y saludaba a las mujeres que iban a visitarlo, porque tras del hecho iban al jurado muchas vestidas totalmente de negro. Eso solo aumentó el ego de Ramírez durante estos años. Y pues en los show notes les vamos a dejar las foticos del hombre saludando a sus fans, como ya se iba con camiseta y demás. Era una estrella de rock en ese momento. Era una estrella de rock. Y es precisamente a lo que vamos a abogar, digamos, ya cerrando este episodio, y es: no idealicemos estas cosas, no les demos más la oportunidad a las personas de inflar un ego súper frágil, ¿no? Sí, exacto. Ahora bien, ya al final del Night Stalker, el hombre falleció de insuficiencia hepática el 7 de junio del año 2013 a los 53 años de edad. Tengo entendido que tuvo cáncer, linfoma. Ah, Pero pues eventualmente nunca murió, pues pagando sus delitos. ¿Qué te puedo decir? No sé cómo se sentirán las víctimas y demás, pero el mismo Richard contrajo matrimonio y todo. Sí, fue una persona que tenía como esta hibristofilia y Ujú. después irónicamente se divorció precisamente porque por esa época se confirmó que él había sido el asesino de una niña o un niño de 9 años Ujú. y esta persona sí ya no pudo asumir esta realidad y ahí fue cuando se divorció. Sí, se casó con una escritora independiente llamada Doreen Leoy. Hay fotos de eso, también se las dejaremos. Él apeló varias veces, claramente nunca sucedió, y muchas veces esto se extendió y demás porque pues la idea era como resolver la mayor cantidad de crímenes que había hecho Ramírez. Y por eso se extendió tanto el tema, ¿no? Y sabemos que se dilatan mucho estos procesos legales. Me parece impresionante que se hayan dilatado tanto, ¿no? Porque Sí. se murió a los 53. La burocracia. Ujú. Para cerrar, si bien Richards fue encontrado culpable de 13 asesinatos, los agentes involucrados en el caso aseguran que podría haber cometido unos 20.
Sin embargo, pues ya el tema de toda esta burocracia impidió que se siguiera investigando y ya pues su posterior muerte, ¿no? Entonces, pues nada, ya cerrando este episodio, pues nuevamente el disclaimer de no idealicemos esto, está bien que investiguemos, que sepamos, que entendamos cómo funciona o por lo menos intentemos desentrañar un poquito de cómo funciona la mente de estas personas, pero lo último que tenemos que hacer, como hizo su esposa, es idolatrar estas cosas. Mucho ojito ahí. Creo pues agradecerle a Alex por acompañarnos nuevamente en este episodio. Esperemos que nos pueda seguir acompañando en futuros casos de monstruos reales. Y pues finalizamos ya este mes de octubre asesino con la historia del mal llamado acechador nocturno. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chaito.